Bueno, vamos a iniciar con el informe sobre salud. Son, recordando, dos temas. El primero es el que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de salud pública para que se tenga un buen servicio de salud y se cumpla con lo que establece la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Esto es que cualquier persona, cualquier mexicano, esté o no asegurado, pueda ser atendido en un centro de salud, en una unidad médica, en un hospital, pueda recibir todas las atenciones, estudios, medicamentos y que no tenga que pagar nada. Es un servicio de salud pública universal, de calidad y gratuito. Ese es el propósito. No ha sido fácil, pero vamos avanzando. Hay muchos obstáculos porque estaba completamente abandonado el sistema de salud. No les importaba o les interesaba nada más para robarse el dinero, sobre todo el dinero de las compras de medicinas, equipos. Tan no les importaba que durante el periodo neoliberal se subrogaron los servicios, se subcontrataba, dejaron al ISSSTE, por ejemplo, como un cascarón, porque rentaban hasta las camillas, las sillas de ruedas, los estudios en laboratorio. En el caso del seguro, pues es lamentable lo que pasó con la guardería ABC. En vez de que el seguro manejara las guarderías, las privatizaron. Y por eso esas desgracias son los saldos de la política neoliberal en salud. Y tampoco olvidar cómo rechazaban a los jóvenes que querían estudiar medicina con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Si presentaban examen de admisión 100, entraban 10. Cuando yo vine a estudiar a la Ciudad de México, viví en la casa del estudiante tabasqueño y presentamos examen. Y éramos como 80 aquí en la calle de Violeta, en la colonia Guerrero. Estábamos esperando todos que llegaran los resultados. Me acuerdo bien de que al que le llegaba un sobre grueso, pues eran los papeles, es decir, para atrás, no pasaba. De que le llegaba un telegrama, un aviso, un papelito, era ya pasar a pagar una cantidad mínima en la UNAM. Pero en ese entonces, de cada 10, ingresaban 9. Y en el periodo neoliberal se invirtieron las cosas. De cada 10, ingresaba 1. Yo me acuerdo de mi cuenta de la Facultad de Ciencias Políticas 7370-24-6-5 para los que andan investigando. Se las facilito. ¿Cuál fue la consecuencia de la privatización en la educación, en la salud? Pues que ahora no tenemos médicos. Los médicos que necesita el país, sobre todo no tenemos especialistas. Todo esto por el daño que causó la política neoliberal, porque se piensa que nada más tuvo que ver con lo económico. No, saquearon al país, trasladaron lo que era público a particulares y además abandonaron la educación, abandonaron la salud, abandonaron el bienestar del pueblo y muchas otras cosas. Todos esos obstáculos son los que estamos enfrentando ahora, pero vamos avanzando y el compromiso es que el año próximo tengamos un sistema de salud como lo merece nuestro pueblo. Entonces esa es la primera parte de la exposición. Y lo segundo es la pandemia. ¿Cómo va? La pandemia afortunadamente ha dejado de hacer daño, o tanto daño como hizo, pero hay que seguir dándole seguimiento y por eso se va a informar. Son los dos temas. Empezamos con el doctor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Bajo el claro marco que señaló el señor presidente en el pulso de la salud, hoy el maestro Zoé Robledo les presentará los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Y debido a que aún no contamos con los médicos especialistas que necesitamos para poder transformar el sistema de salud, empezará con la estrategia de reclutamiento y contratación de médicos especialistas, pero también así como de los médicos generales y personal de enfermería. También informará de los avances generales en Nayarit, Tlaxcala, en Colima, Baja California Sur y Sonora. A continuación de él estará el doctor Hugo López-Gatell, quien es, como ya se señala por el presidente, comunicará el informe técnico de la pandemia al cumplirse 13 semanas de continuo descenso. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos.
Sin lugar a dudas, como lo ha dicho el presidente López Obrador, para hablar de los saldos de la política neoliberal en materia de salud hay que hablar de la formación de médicos especialistas. ¿Por qué no tenemos el suficiente número de médicos, de médicas especialistas en las instituciones públicas que forman parte del sistema nacional? Si podemos pasar la siguiente. Este déficit tiene que ver con una decisión que se tomó hace por lo menos 30 años, en la que los gobiernos neoliberales pues hoy no se quieren hacer cargo de esa decisión, pero ahí están los resultados. Se rechazaba a cerca del 80% de los estudiantes de medicina que intentaban ingresar a una especialidad, a una residencia, a través del examen nacional de residencias médicas. Es decir, se formaban menos médicos que los que el propio sistema nacional de salud iba a necesitar. El problema nunca fue falta de talento. El ENARM, el examen, se había convertido en una suerte de filtro que favorecía la mercantilización de los servicios de salud. Se generaban menos especialistas, había menos capacidad de las instituciones para atender y eso expulsaba a los usuarios de los sistemas de salud, particularmente a los que no tienen seguridad social, a servicios privados, al costo de bolsillo. Si lo vemos aquí, durante los últimos años, el nivel de rechazo que había alcanzaba esos niveles, arriba entre el 80 y el 70% de rechazo. Esa tendencia nos tenía en 2020 con 0.9 especialistas por cada 1,000 habitantes, pero la tendencia, hubiéramos llegado de no haber hecho nada, pues a tener solamente un especialista por cada 1,000 habitantes, que es claramente insuficiente y poco significativo. A partir de 2019 y en 2020 se empezaron a abrir más becas en las instituciones públicas. Pasamos de 9,480 en 2019 a 19,263 becas para 2021 y a 20,000 en 2022. Más becas en residencias significan no solamente más recursos destinados a la formación de médicos, sino también más sedes, más infraestructura, más espacios para el estudio, el descanso y el trabajo de los propios médicos residentes, que se forman además en las instituciones públicas, la gran mayoría de ellos. Su título es de alguna universidad pública o privada, pero el diploma lo dan las instituciones públicas porque ahí es en donde cursan esta etapa. Sin embargo, a pesar de que ya se ha duplicado el número de becas, pues la formación lleva su tiempo. Será hasta 2023 que empecemos a tener a las primeras generaciones de varias especialidades que ya se formaron a partir de este crecimiento, pero la salud no puede esperar, la atención médica que necesitan los mexicanos no puede esperar, y por eso es que hemos echado a andar diferentes estrategias para el reclutamiento tanto de médicos nacionales como extranjeros. Y el día de hoy les queremos presentar esta convocatoria internacional de médicos especialistas que lanzamos el día de hoy, en el primer minuto del 12 de octubre, para cubrir 249 vacantes en 43 especialidades en 54 hospitales del país que están en 13 entidades. Es una convocatoria internacional, es decir, esta la estamos lanzando para médicos, médicas especialistas de otras partes del mundo que estén interesados en venir a México a trabajar en un periodo de un año en estos lugares. Son este mecanismo nos va a servir sobre todo para cubrir en aquellos lugares en donde hay más necesidad de especialistas. Los requisitos es ser médico especialista en las especialidades definidas en la convocatoria, tener pasaporte vigente, título y cédula profesional de la especialidad o equivalente, también su currículum actualizado y firmado, dominio obviamente del idioma español y una carta de su último empleador. También hay que decirlo, si hay médicos mexicanos
mexicanos interesados en estos lugares, por supuesto que pueden inscribirse, y a quienes resulten seleccionados se les va a hacer este contrato anual en alguno de estos hospitales. Algo muy importante que queremos decir es, si podemos pasar a la siguiente, se trata de estas localidades. Todos son hospitales que atienden a población sin seguridad social y están en lugares verdaderamente remotos, como San Quintín en Baja California, Mulegé en Baja California Sur, Benemérito de las Américas o Guadalupe Tepeyac en Chiapas, Villalta o Huautla en Oaxaca, en Zongolica, en Mamantel, en Campeche, en Huachochi, allá en Chihuahua. En este caso son hospitales del IMSS Bienestar, el resto son de los hospitales que están en el proceso de transferencia. Para postular a la vacante hay que ingresar a la página que hemos utilizado, medicosespecialistas.gov.mx, que estará disponible a partir del día miércoles 12 de octubre, es decir, hoy en el primer minuto del 12 de octubre. Podemos pasar un video que hemos preparado para esta convocatoria. Para garantizar que la salud sea un derecho y nunca más un privilegio, el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, lanza la Convocatoria Internacional 2022. Dirigida a médicos y médicas, especialistas de países hermanos, interesados en trabajar en México. Esta es una oportunidad de hacer historia y participar en el proceso de transformación del sistema de salud mexicano, que busca llevar atención médica especializada a los lugares donde más se necesita. México, su gente y su cultura te esperan. A partir del primer minuto del 12 de octubre, los interesados podrán ingresar al micrositio www.medicosespecialistas.gov.mx para inscribirse y obtener el folio de participación. El folio de participación expresa la solicitud formal de trabajar en los Estados Unidos mexicanos en una plaza de las 43 especialidades médicas ofertadas por el IMSS. La convocatoria y demás requisitos estarán disponibles en las plataformas digitales del IMSS y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como en las oficinas de la Embajada de México en tu país. Es importante saber que para este proceso, todos los trámites migratorios serán gestionados por el Gobierno de México. Con el IMSS Bienestar, la salud es un derecho. Gracias. Solamente para concluir, hay algunos datos. Cuando se completa la inscripción, el Instituto Mexicano del Seguro Social va a estudiar las equivalencias de cada una de las especialidades. A partir de eso, los perfiles van a ser evaluados por un comité de expertas y expertos del propio instituto, y a los seleccionados, como se ha mencionado, se les brindará apoyo para gestionar todos los trámites migratorios, una cita en la embajada o consulado más cercano en el país de origen, con el objeto de realizar todos estos trámites. Agradecemos mucho a la Cancillería, al canciller Marcelo Ebrard, a la embajadora Carmen Moreno Toscano, con quien estamos trabajando esta vinculación para la difusión de la convocatoria en cada país a través de las embajadas y los consulados que tenemos en todo el mundo. También el día de hoy queremos presentar esta otra convocatoria. Es una convocatoria local, en este caso para médicos generales, médicas generales y también personal de enfermería. En los estados en donde estamos implementando el modelo de atención de IMSS Bienestar, estamos ampliando también los turnos en donde necesitamos tener cubierto con médicos generales en el primer nivel de atención, en hospitales, pero principalmente en primeros niveles, en centros de salud, unidades médicas rurales del propio IMSS Bienestar, para que entonces tengamos no solamente durante la mañana a los médicos, sino también durante la tarde, la noche y los fines de semana. Son vacantes que se están abriendo para laborar en Nayarit, en Tlaxcala, en Sonora, en Baja California Sur, en Campeche. En este caso son 1,750 vacantes de médicos generales, 550 de personal de enfermería y 1,357 de personal técnica de enfermería. También está abierto para todo el país y se abre hoy mismo también en el mismo horario, y en este caso se tiene que ingresar a la página de
IMSS Bienestar. Y ahí se va al apartado de convocatorias y pueden encontrar todos los detalles para descargar los formularios y postularse a estas plazas. Esto también estará listo a partir del día de hoy a las 12 de la noche. Podemos pasar a la siguiente y para repasar los avances que tenemos en los diferentes estados, en Nayarit, en los 13 hospitales y las 292 centros de salud, ya con una cobertura del 100% de personal de médicos especialistas y 97% de médicos generales y de personal de enfermería en el primer nivel. También en las acciones de infraestructura y rehabilitación se han invertido 237 millones de pesos, ya con las obras concluidas en los hospitales que se rehabilitaron y al 80% del avance en las obras de primer nivel de atención que está llevando a cabo el INSABI, y se están incorporando 94 centros de salud más que inician el 17 de octubre. Y también estamos avanzando en el proceso de adquisición de 4.330 piezas de equipo por 194 millones de pesos en el primer nivel y 2.451 piezas de equipo por un importe de 475 millones de pesos para el segundo nivel de atención. En el abasto en Nayarit reportamos un surtimiento de recetas del 98.65%, es nuestro indicador semanal. En el caso de Tlaxcala, por favor la siguiente, tenemos también ya presencia en 10 hospitales y 195 centros de salud, donde está cubierta al 95% la necesidad de médicos especialistas, en médicos generales y personal de enfermería al 87% y avanzando también en el proceso de equipamiento, de adquisición de equipos por 2.855 equipos que equivalen a 66.4 millones de pesos para el primer nivel y 1.351 piezas de equipo para el segundo nivel de atención por un monto de 229 millones de pesos. En el abasto estamos en 93% de recetas surtidas la última semana. En el caso de Colima, también con presencia en 100% de las unidades, con el 100% de cobertura de médicos especialistas y también ya con cobertura del 74% de médicos generales y personal de enfermería. En las obras de infraestructura y rehabilitación se han invertido ya 130 millones de pesos en la rehabilitación de 5 hospitales que ya se concluyeron, en rehabilitarlos y también estamos en el proceso de equipamiento de los mismos con la adquisición de 3.606 piezas de equipo médico. El abasto está en un nivel de 96.88% de recetas surtidas la última semana. Y finalmente, los 2 nuevos estados donde acabamos de ingresar el 1 de octubre, ya con el programa de bienestar. Agradecemos mucho a los gobiernos de los estados, tanto de Baja California Sur como de Sonora. En Baja California Sur estamos ya con presencia en 6 hospitales, 4 unidades de especialidades médicas y 57 centros de salud. La cobertura de médicos especialistas en Baja California Sur es del 59%, de médicos generales y personal de enfermería del 60% y ya estamos concluyendo los procesos de capacitación en primer y segundo nivel de atención. La rehabilitación de unidades médicas se está haciendo una inversión de 131 millones de pesos para rehabilitar 6 hospitales. Esto inició el día de ayer y en 35 unidades de primer nivel que se concluyeron desde el año pasado por parte del INSABI y que está ahora programando 22 más para poderlas también rehabilitar. En cuanto al equipamiento, estamos en el proceso de consolidación de la necesidad de equipo en Baja California Sur para hacer una compra de varios estados. Y en el abasto pasamos de 73 al 96.9% de recetas surtidas completas con un programa de abastecimiento emergente de insumos médicos. También en el caso de Sonora,
ya con presencia en el 100% de las unidades, 15 hospitales, una unidad de especialidades médicas y 219 centros de salud. En Sonora siempre ha sido un tema complicado la cobertura de médicos especialistas. Hoy se reporta el 67% de cobertura de médicos especialistas, por eso estas otras estrategias de las que estamos echando mano. En médicos generales y personal de enfermería hay un 50% de cobertura y en la capacitación ya estamos concluyendo al 99.5% en hospitales y 98% en centros de salud. Se han invertido un total de 254 millones de pesos en la rehabilitación de 15 hospitales y una unidad de primer nivel, que ya tiene un avance del 98%, y una inversión de 50 millones de pesos, además de 100 unidades de primer nivel que se rehabilitaron en 2021 por 128 millones de pesos y 50 unidades de primer nivel que tienen una inversión de 74.4 millones de pesos con un avance del 87%. En cuanto a equipamiento, se encuentra en proceso de adquisición tanto para primer como segundo nivel. Equipamiento vamos al 15%. También estamos incorporando a Sonora a esta adquisición global de equipo. En el abasto estamos en un nivel del 90% de recetas surtidas completas. Cierto por mi cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días. Con su permiso, presidente, secretario, soy. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a informar brevemente sobre la pandemia de COVID. Como ya se señala, llevamos ya 13 semanas de reducción, más de 3 meses, en donde los indicadores fundamentales muestran todos de manera muy consistente una epidemia que está en receso. Lo que es importante tener en mente es que estos indicadores los registramos todos los días y estamos actualizándolos en toda la República, y podemos ver que la cantidad de casos es ya mínima, como decíamos la semana pasada, comparable tan solo con el inicio de la epidemia, pero obviamente en una situación mucho más ventajosa por la gran cantidad de personas que están vacunadas contra COVID-19. En la siguiente lo que vemos es que la hospitalización se mantiene en mínimos, 1% para las camas con ventilador, 2% para las camas generales, y va a estar fluctuando seguramente así en estas cantidades mínimas durante varias semanas. Y el indicador más relevante por el impacto que tiene, que son las defunciones, el indicador de mortalidad, nos muestra que ya en las 5 semanas más recientes tenemos por debajo de un dígito en las defunciones. En la semana que recién cerró, una defunción diaria en el promedio semanal. Esto implica que hay días, a veces consecutivos, en donde no tenemos ni una defunción en toda la República y de manera convencional, casi un poco más de la mitad de las entidades federativas presentan días sin defunciones. Entonces vamos muy bien en ese sentido. Y la vacunación, seguimos avanzando. Esta semana solo subió un punto porcentual de 52 a 53% la cobertura neta en niñas y niños de 5 a 11 años. Esto es porque los embarques recientes se están utilizando en las segundas dosis, pero ya son en su mayoría los esquemas completos. Por su parte, en el promedio general tenemos 83% de cobertura de vacunación desde los 5 años en adelante. Ahora queremos dejar en claro que ahora en octubre estamos vacunando contra la influenza, ya lo dijimos la semana pasada, desde el 3 de octubre iniciamos. Es importante vacunarse contra la influenza, independientemente de si se ha vacunado antes contra la propia influenza o contra COVID. La vacuna contra la influenza no es de carácter universal, se usa prioritariamente en personas de 60 años de edad en adelante, o niñas y niños de 5 años o de 6 meses hasta 5 años de edad, y también personas que tienen enfermedades crónicas, tales como diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, incluida el asma, y también personas que tienen inmunosupresión por cualquier razón. Entre más rápido se vacunen, mayor será el periodo de protección, porque la temporada de influenza empieza generalmente a mediados de octubre y termina hasta marzo del siguiente año. Entonces, entre más rápido acudan a los centros de vacunación, más rápido quedarán protegidos para toda la temporada invernal y, desde luego, la vacuna está ya disponible en todos los centros de salud.
Y tendremos, indudablemente, durante esta temporada invernal, como ocurre en todo el mundo todos los años, múltiples infecciones respiratorias por más de 350 virus respiratorios que predominan en la temporada. No debemos espantarnos pensando que es un recrudecimiento de COVID, sino que indudablemente será el periodo de virus respiratorios. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si en algún momento hubiera un recrudecimiento de COVID en México, por supuesto que lo comunicaríamos y lo presentaríamos gráficamente. Gracias. Pues nos vamos. 2, 3, mujer 4, mujer 5, mujer 6. Vamos. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quiero preguntarle, señor presidente, si no habrá una forma de la cadena de distribución, ahora que está la inflación. Hemos visto en SDP y en Econosfera, hemos estado haciendo un análisis que sí hay factores externos que están haciendo la inflación más grande. La guerra en Ucrania, con pues, escasez de fertilizantes y de granos por el conflicto bélico en esa zona del mundo. La subida de los contenedores, del transporte marítimo, de los fletes marítimos, hasta en un 5,000%, ¿no? De 2019 al 21, al año pasado, a este año, ha subido muchísimo. Eso incrementa los… Otra cuestión es aparte de la escasez de fertilizantes, también por el conflicto. Entonces son varios factores externos, ¿no? El cambio climático que ha hecho sequías y entonces no hay buena producción. Pero internamente también tenemos una cadena de distribución que nos afecta mucho en la inflación, y esto es interno. O sea, no es posible que en un análisis que se hizo, si se compra la papa, la cebolla blanca, se adquirió el mes pasado a los productores en 13.3 pesos, 13.30 por kilogramo. Y aquí a los consumidores finales, en los grandes centros urbanos y todo, está a 52.8 por kilo. Este es un margen del 299%, es muchísimo. Y esta cadena está funcionando mal porque es algo que nos dejaron los neoliberales. Esta cadena están los acaparadores de las siembras, están los monopolios que acaparan también y el crimen organizado también está haciendo sus efectos, porque hay cobro de cuotas a los productores en limón en Michoacán, y a los comercializadores al menudeo en Guerrero del pollo les cobran cuotas, y entonces se ha bajado mucho la incidencia de asaltos en las carreteras por la Guardia Nacional, pero no ha sido suficiente porque ese costo lo seguimos pagando. Y más que todo los intermediarios, ¿no? Los intermediarios que compran, acaparan el producto y lo venden mucho más caro, lo transportan, son monopolios del transporte. Los monopolios como, por ejemplo, el pan de caja, ¿no? La empresa que tiene el monopolio del pan de caja, pues tiene que acaparar trigo para producir todo el pan de caja que necesita. Entonces eso es una distorsión al mercado, y tiene inclusive que ver con las cuotas de importación. Entonces, ¿qué podría hacer el gobierno de la Cuarta Transformación para solucionar y llevar la producción de
los pequeños, aparte de los precios de garantía, que el productor pueda, que se reduzca la intermediación y que lleguen del campo a las ciudades, a los centros urbanos con menos intermediación y que tengan mejor precio los productos de la canasta básica, sobre todo. Pues es muy importante lo que planteas. Yo creo que, insisto, el camino es lograr la autosuficiencia alimentaria, que se produzca en México lo que consumimos. Y una prueba de que funciona la autosuficiencia es lo que está sucediendo con los energéticos. Como si tenemos petróleo y si lo procesamos en nuestro país, podemos ofrecer las gasolinas, el diésel a mejores precios o no aumentar los precios. Y eso está funcionando. No hay prácticamente inflación en el sector energético. Nos pega la inflación en alimentos y tiene que ver fundamentalmente con importaciones, con este desajuste en las cadenas de producción que se ha originado por la pandemia y la guerra, aumentos en los precios de insumos básicos. Volvemos a lo mismo, si no somos autosuficientes como lo fuimos en un tiempo antes del neoliberalismo en fertilizantes, pues tenemos que comprar fertilizante. Y ahora el fertilizante se incrementó mucho a nivel mundial. Por la guerra. Y esto ha pasado con los básicos, con los alimentos básicos, y el aumento, lo que tú señalabas, en el precio del transporte marítimo, que se ha ido arriba 10, 15 veces más de lo que costaba. 5,000%. Así es. Entonces, toda esta crisis está dejando muchas lecciones. Yo creo que la principal es que busquemos ser autosuficientes, producir lo que consumimos. Y también, además de apoyar a los productores, no permitir monopolios, no permitir intermediarismos, como coloquialmente se conoce, coyotaje, que dicho sea de paso es un asunto que viene de lejos, desde antes del periodo neoliberal ya existía el coyote, el campesino trabajando y a la hora de vender su cosecha, si quería tenía que venderla a un precio muy bajo, si no ahí le dejaban su producción. Eso se ha padecido durante años. A veces el campesino no saca ni siquiera lo que significa su esfuerzo, su trabajo. Llegó un tiempo hace poco en que decían los cañeros: no dejo de producir la caña porque tengo el derecho al seguro, pero no porque recibieran un beneficio, Mejor precio, sino nada más por el seguro. Ahora en eso ha habido cambios. Ahora ya el cañero recibe un poco más porque se logró de que se ampliaran las cuotas de exportación de azúcar a Estados Unidos a partir del tratado. Ya tiene más valor el producto y esto nos ha llevado a que mejore la situación del productor cañero. No como quisiéramos, pero ya es distinto. Si ustedes lo piensan, un poco lo reflexionan, se van a dar cuenta que no hemos tenido conflictos como antes con productores de caña. Pero nos falta resolver problemas en el caso del maíz, que somos autosuficientes en maíz blanco, pero no en maíz amarillo, el que se utiliza para la producción pecuaria. Ahí tenemos que avanzar y luego cuidar de que no entre maíz transgénico. Es una lucha permanente porque los que venden los químicos pues presionan mucho para que se permita la siembra de maíz transgénico y eso no lo podemos permitir. Aprovecho para decirlo, no vamos a permitir el maíz transgénico. México es el país del maíz. Aquí surgió el maíz como el cacao y tenemos muchísimas variedades de maíz nativo y lo que tenemos que hacer es mejorar esas variedades y no optar
por importar maíz transgénico. No sabemos los efectos, los daños que se ocasionan a la salud. Y no se trata de solo lo mercantil, el comercio, no. La salud de nuestro pueblo, cuidar la salud de nuestro pueblo. Entonces, en eso estamos impulsando la producción de maíz blanco. Somos autosuficientes. No se va a permitir que se use maíz amarillo para consumo humano. Tenemos que seguir produciendo maíz blanco y tenemos un plan con ese propósito para Sinaloa, para Jalisco, para Tamaulipas, para Chiapas, porque lo mejor para enfrentar la inflación es producir, tener los alimentos. En el caso del frijol ya logramos la autosuficiencia. Ahí se combatió mucho a los llamados coyotes porque se fijaron precios de garantía, y aun cuando los precios de garantía están por abajo de lo que está costando ahora el frijol por la inflación, de todas formas, si no existiesen los precios de garantía, pues le pagarían muy poco, como sucedía antes, a los productores. En el caso del arroz también estamos apoyando con precio de garantía, aunque ahí se requiere un plan mayor, porque estamos importando el 80% del arroz que consumimos. Entonces eso no se puede hacer en un año, eso lleva más tiempo. Y también es que se abandonó el campo y se abandonó la producción de arroz. Todo Campeche era productor de arroz. Morelos. Desde luego, históricamente Morelos, ¿sí? Sinaloa. Pero se abandonó el fomento de la producción de arroz. Estamos avanzando con precios, pero se requiere un plan mayor. En estos casos, lo que se propone es que podamos abrir el mercado, que no haya aranceles para comprar el arroz en donde se pueda adquirir más barato, que no haya aranceles, que no haya trabas, que no haya burocracia, para proteger a los que producen en nuestro país. Desde luego hay que apoyar la producción en México, ya lo dije, pero en temporadas de inflación hay que ofrecer alimentos baratos, y eso es lo que se está ahora haciendo con la carne. Ayer se habló del tema, si tenemos posibilidad de conseguir carne barata en Argentina, en Uruguay, en otras partes, lo podemos hacer, porque se hablaba de que por cuestiones sanitarias no se podía comprar la carne de Argentina, y yo ponía el ejemplo de Guatemala, de cómo desde hace 30 años se está entrando ganado en pie, y cuál es la diferencia sobre la sanidad animal aplicada en Guatemala que la aplicada en Argentina. Si el principal producto de exportación de Argentina es la carne que venden en China, pero venden carne a Estados Unidos, ¿por qué nosotros no compramos carne argentina? Y lo mismo con el pollo. Hay aranceles, espero que ya los hayan quitado, porque esa es la instrucción. Sin embargo, habían resistencias. No podemos comprar en Brasil pollo o carne de cerdo, que no somos autosuficientes, por proteger a ciertos productores, grandes productores en México. ¿Sí? Entonces, todo eso se está terminando, por eso hay un poco de inconformidad, pero yo espero que entiendan que lo primero es que la gente pueda comprar sus alimentos a precios justos y que nadie abuse. Entonces, en eso estamos. En una segunda pregunta, nada más un dato del campo al consumidor final. El plátano tabasco de su tierra se adquiere en un precio muy bajo, y en el consumidor final lo adquiere 13% más caro de lo que es, con un margen muy grande. Bueno, en una segunda pregunta A ver, en eso te voy a dar, te voy a dar una respuesta sobre eso, para que vean
de que no es política de apertura a tabla rasas, ¿no? Sí, sin límites estratégicos de ninguna índole. No hemos podido firmar el acuerdo de libre comercio con Ecuador porque nos están pidiendo que quitemos aranceles en plátano y en camarón. Entonces, no es dejar desamparado a los productores nacionales, es ir viendo en qué sí, en qué no. Y esto pues aprovecho para transmitirlo a mis paisanos de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de San Rafael, que producen plátano, y a los que capturan camarón en Sinaloa. Entonces decirles que estamos pendientes, pero hay alimentos donde sí tenemos necesidad de importar, de abrir. El trigo. Por ejemplo, el trigo, hablaba yo del arroz, hablaba yo del pollo. El sorgo. Sí, sorgo, el huevo. O sea, estamos hablando en el caso del huevo de una proteína barata que ayuda mucho en el consumo de la mayoría de nuestro pueblo. Entonces, eso lo tenemos que cuidar. La sardina, el atún, que son proteínas relativamente baratas, las tenemos. En este caso, sí, los atuneros nos están ayudando. Y la tortilla, que es básica. Me decía un tortillero que el ideal era $1, $1 y... pero me hablaba de otra cosa, $1, tortilla, me falta un factor, ahora me acuerdo, pero el equivalente, ¿sí? Y le decía yo de que no, porque pues ya el dólar está abajo de 20 pesos, la tortilla no, en algunos lugares. Entonces, pero estoy tratando de acordarme de lo otro que es el equivalente. Ya sé, gasolina, $1 la gasolina, $1 la tortilla y $1, ¿qué dije? La gasolina. Sí, gasolina, no, es gasolina, tortilla, no, ya me voy a acordar, sí, no, tampoco frijol, no, pero ya me voy a acordar ahora. Es que ya ven el COVID largo. Tiene el efecto de que se acuerda uno de cosas muy pasadas. Sí, de atrás, y luego lo más reciente se olvida. En una segunda pregunta, señor presidente, ¿qué podría hacer su gobierno con la economía informal, los trabajadores que están en la informalidad? Esta es una herencia clavada del neoliberalismo, porque los datos de la población económicamente activa en los años 70, solo el 10% estaba en la informalidad. En los años 80 se elevó a 30%, ya en los 90 ya al 45%, y a usted se lo dejaron en 56% de la población económicamente activa en la informalidad. La informalidad nos trae muchos problemas a los trabajadores porque no tienen un régimen como del Seguro Social. Sí lo hay con el INSABI, con lo que ustedes están haciendo, pero tampoco de un esquema de pensiones. Ahorita ya lo tienen con la pensión universal, pero sería mejor que pues con las cuotas de los trabajadores se pudiera aumentar los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE. Y lo que vimos en SDP, en las investigaciones que hicimos y en Econosfera, el neoliberalismo en los 80s, cuando empezó a desincorporar las privatizaciones de las empresas y a extinguir empresas paraestatales como Cordemex en Yucatán, pues empezaron a crear desempleo. Ese es por un lado. Por otro, se empezó a concentrar los monopolios. Las pequeñas y medianas empresas ya no tenían oportunidad de entrar al mercado, muchas desaparecían, producto
de esta política neoliberal y una política también de bajos salarios, que a veces a la gente le convenía más trabajar en la informalidad y que en el sector formal de la economía. Un dato que es así apabullante de la poca productividad que tienen los trabajadores que están en la informalidad, nos los da que de cada 100 pesos del Producto Interno Bruto del país, el 78 pesos lo aportan los que están en la economía formal y solo 22 la economía informal, pero el 56% de la gente está en la economía informal y solo el 44% está en la formalidad. Todo el 44% que están en la economía formal aportan 78 pesos. Entonces, y al Estado pues hay esta informalidad, pues es menos impuestos sobre ICR, porque sí, al consumo sí pagan, todos pagamos al consumo, sí pagamos todos impuestos, ¿no? Pero al ICR hay empresas familiares que nos incorporan. El año pasado se hizo el régimen de simplificado de confianza, ustedes lo aportaron. ¿Por qué no relanzarlo esto y que sea más, decirle a la gente que pueden incorporarse al Seguro Social y tener varias cosas? Entonces no sé qué planes tengan para acabar con ese legado nefasto del neoliberalismo. Sí. Bueno, ya me acordé de las tres cosas. Sí. Es gasolina, dice $1. Dólar por peso, 20 pesos por dólar aproximadamente. Gasolina, 21, 20 pesos por dólar y 20 pesos tortilla, kilo, las tres. Mantener ahí los equilibrios, pero ahora el peso está abajo de 20. Entonces tiene que bajar la tortilla y tiene que bajar la gasolina. Mira, lo que sucedió durante el periodo neoliberal, pues es que no se impulsó la economía formal lo suficiente porque se abandonó la actividad productiva en general. Hablando del campo y hablando de la autosuficiencia, la apuesta era a comprar todo lo que se consumía en México. Se decía, en un mundo globalizado no hace falta ser autosuficientes, podemos comprar afuera lo que se necesite. Eso fue lo que prevaleció como política en el sector energético, vender petróleo crudo y comprar gasolinas, y lo mismo en el caso de los alimentos, y lo mismo en la industria, en la manufactura, en todo, y por eso perdió fuerza el sector formal y no había fomento a la actividad productiva. El Estado no promovía el desarrollo. Una política industrial. Nada. Llegaron a decir que la mejor política industrial era la que no existía. Lo dijo un secretario de Economía o de Industria, creo que fue Serra o alguno de ellos. Por ahí está. A ver, busquen la información. Para los jóvenes, pues la mejor política industrial es la que no existe. Un secretario. Les voy a dar otra, bueno, la de ASPE, que es conocida. Esa es de que no hacía falta producir en México, porque en un mundo globalizado podíamos comprar lo que necesitáramos en el extranjero. Ese es ASPE. Y un genio reciente, secretario de Economía, con cuño de Salinas de Gortari. González Anaya. Ese dijo que no afectaba que aumentara el precio de la gasolina, porque la mayoría, siendo secretario de Hacienda, porque la mayoría no tenía carro, la mayoría no usaba vehículos, no compraba gasolina, que no importaba que subiera. Puro genio, pura eminencia. Serrapucho, secretario de Comercio con Salinas, pero ¿qué dijo exactamente? La que no existe. Entonces, por eso creció tanto la economía informal. Yo quiero decirles que la gente nos salvó de una crisis mayor. El país estaba
en decadencia, pero hubiese habido un estallido económico, social, político de mayores dimensiones. Fue terrible lo que sucedió, que eso se les olvida a los conservadores. En vez de ofrecer disculpas y ser autocríticos y no caer en la autocomplacencia, en vez de eso, se les olvida de que si no ha sido por la gente que empezó a buscarse la vida como podía, a salir a vender a la calle, y esa economía fue la que permitió estabilidad. Dos válvulas de escape: sí, la economía informal y los migrantes. Esos son héroes. En vez de quedarse y optar por actividades ilícitas, muchos jóvenes se lanzaron a buscarse la vida, a trabajar honradamente en donde habían oportunidades. Y ahora, ¿cómo no van a ser héroes si este año casi nos van a enviar a sus familiares 60,000 millones de dólares? Por eso no hubo un estallido social mayor. Imagínense si no se hubiesen salido alrededor de 600 hasta 800,000 mexicanos por año a buscarse la vida. ¿Qué hubiese pasado con el país? Pero qué sabio el pueblo, ¿eh? Ya cuando te había tocado fondo con el proceso de degradación progresivo, con la decadencia, dijo el pueblo: basta. Y se inició una transformación. ¿Y qué ha dejado esta transformación? Aunque les incomode, les moleste: gobernabilidad. ¿Dónde está el país? Convulsionado. Tenemos estabilidad económica. Nuestra moneda es la número 1 después del dólar en el mundo. Estamos recuperándonos de la pandemia, enfrentando la crisis de la guerra Rusia-Ucrania. Estamos recuperando empleos perdidos por la pandemia. ¿Por qué no pones el reporte de hoy? Aquí está el director del Seguro Social por el tema de La formalidad. los empleos. Los formales. ¿Cómo ahora están creciendo los empleos formales? Como no sucedía en mucho tiempo, o sea, que se pueda ver la trayectoria de los últimos tiempos. Imagínense, en 2 años con pandemia, más la guerra, y aspiro a terminar con un mínimo de 250 a 3,000 a 300,000 empleos por año nuevos, que se dice fácil, pero miren, el del año, los años. Esto es muy importante. Entonces, si hay opciones, mire esto, aquí entramos, aquí estamos antes de la pandemia, 20,614,000 empleos o trabajadores inscritos al Seguro Social, y se nos cayó así. Empezamos la recuperación, y aquí ya llegamos, en octubre del 21, a 20,768. Se superó el nivel previo a la pandemia, y empezamos a subir, bajábamos aquí, miren, 21,459, a 20,614. Estamos a menos de 200,000 de tener 1,000,000 después de esto. Entonces, la tendencia es esto, se nos va a caer un poco en diciembre, porque todavía hay los trucos esos de despedir a trabajadores para no darles aguinaldo y recontratarlos, pero es pecado social, para el que lo hace, nomás que se acuerden de eso. Pero nos vamos a ir para arriba. La economía está creciendo y están creciendo los empleos, y hay algo que también es muy importante, muy importante: hay una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, porque no es nada más crecimiento, sino distribución. Se está creciendo de manera más justa, más igualitaria, y eso también lo vamos a aprobar en su momento. Pero no va a haber un plan así para bajarle un poquito, ¿no? Que no sea el 56%, que sea el 54%, e irle bajando. Vamos a seguir. Es que tenemos muchas oportunidades para que siga llegando inversión extranjera. Muchas. Está creciendo la inversión extranjera cada vez más. También récord. Nunca había llegado tanta inversión extranjera. Y luego se ha impulsado también mucho la inversión pública. Imagínense, estuve el fin de semana revisando refinerías, como 40,000 empleos, solo en refinerías, hasta ahora, pero va a llegar a 50,000 empleos. El Tren Maya va a demandar como 200,000 empleos adicionales, y sobre todo la inversión extranjera, que va a continuar llegando, va a crecer. Lo anticipo, mucho, como nunca. Va a ser histórico el turismo. Ahí tenemos muchas posibilidades de crecimiento. Entonces, todo esto significa formalidad. El tren transísmico, las aduanas y muchas obras más que están en proceso. Entonces, sí
que es empleo formal, porque no puede trabajar una empresa que tenga un contrato con el gobierno si no tiene a sus trabajadores inscritos con seguridad social, es decir, si no son trabajadores formales. Pero sí, tienes razón, creció muchísimo la economía informal, pero al mismo tiempo fue una bendición, porque fue la forma en que la gente resistió y los migrantes, que nos ayudó muchísimo. Si no hubiese habido un estallido social, es más, no exagero, no les va a gustar a mis adversarios conservadores, pero si no se hubiese dado el cambio y hubiese seguido lo mismo, el país estaría hundido, pero no solo con mayor crisis económica y de bienestar social, sino con muchos conflictos. Se enojan algunos que ¿por qué se dan las becas? Que los muchachos utilizan el dinero para tomar sus caguamas, que son unos flojos, ninis, que ¿por qué se ayuda a los campesinos flojos con el Sembrando Vida? No saben, primero, que el pueblo de México es muy trabajador. Eso no lo aceptan porque tienen una mentalidad conservadora de hacendados porfiristas. Tienen la idea de que el pueblo es flojo y que si hay pobreza es porque la gente no trabaja. Y eso es completamente falso. Y el ejemplo mejor son los migrantes. ¿Cómo se van y hay oportunidades y nos envían 60,000 millones de dólares? Si el pueblo de México fuese flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Pero esto es lo que piensa, concibe uno de los escritores más famosos de letras libres. Y así piensan muchos. Por eso no me arrepiento de haber dicho, de haber utilizado en el grito para recordar el no a la corrupción, el no al clasismo, el no al racismo. Hay muchos que ni siquiera son fifí, pero se sienten superiores y se enojan. No, tú eres aspiracionista, estás en la lista, ¿no? Pero todavía no te toca. Y he llegado a la conclusión de ¿por qué tanto coraje? ¿De dónde viene ese odio? Si no se les perjudica en nada el racismo. Porque imagínense una formación clasista, racista, que de repente es cuestionada, que se piensa que si se llega a nivel de posgrado, de maestría, de doctorado, ya se es superior. Es como un título nobiliario. No, eso no es necesariamente cultura. Eso puede ser educación, pero no cultura. Y el sentirse superiores, estoy hablando de intelectuales, racistas, clasistas. Ese es el coraje. ¿Cómo los nacos van a estar en el poder? Los chintos, como el pueblo, la chusma, así. Además hay expresiones de ese tipo y es mucha molestia, mucha molestia. El otro día estaba viendo un Twitter de Carmen Aristegui. Imagínense cómo decía un crítico ruso de literatura, Bielinski, criticando a Gogol, decía: no cabe duda que cuando una persona se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Ya cuando se cae en la deshonestidad, se pierde imaginación, se pierde talento. Y eso se advierte, por ejemplo, en Vargas Llosa. Ya no vuelven a tener la creatividad de antes, porque ya se volvieron de la realeza y se han dedicado a defender causas contrarias a los pueblos. Y ya está difícil que alguien lea algo de Vargas Llosa, un gran escritor. Ese libro, La fiesta del chivo, de primera. Es como El amor en los tiempos del cólera, García Márquez, que todo el mundo habla de 100 años de soledad. Pero una vez le dije al Gabos, estábamos platicando, le digo: ¿quieres que te diga cuál es el libro que más me ha gustado que has escrito? Dice: yo te contesto, El amor en los tiempos del cólera. Él mismo lo sabía, pues eso, un buen escritor, lo sabe. ¿Por qué no pones el Twitter donde se esforzó mucho en su análisis, en donde está Tatiana en el aeropuerto? No, que está Tatiana, dice, es que es interesante, porque también si entregarse a la mentira se le añade el enojo, uno tiene que estar sereno, tranquilo, no enojarse, porque sí perturba el enojo, el calentarse. Por eso, aunque tenga uno el corazón caliente, la cabeza fría, tranquilo, no te calientes, granizo. Es que es interesante ver lo superficial, ¿no? Es parecido, porque pues están así como actuando sincronizados. Son bastante muy enojados. Por lo mismo, porque
se está llevando a cabo la transformación. Dice Tatiana Cloutier, que fue coordinadora de la campaña de López Obrador y lo hizo triunfar, algo así. Estaba sola en el aeropuerto viendo su celular. ¿Saben? Es de sentido común. Eso de estar viendo el celular en los aeropuertos, yo creo que es la mayoría de la gente que se sienta. Bueno, y ahora hasta en la mesa, cuando invita uno sobre todo a los hijos, ¿no? Tiene uno que estarles diciendo, ¿qué pasó? Vamos a platicar. Deja esa chingamuza. Aristegui Noticias, sí, pero no la misma. Yo pensaba que no es de ella, entonces. Entonces, ¿no la encontraron? A ver, pues que cuide nada más quién le lleva eso, porque yo pensaba de que era ella, o pienso. Dice, a la jefa de campaña presidencial que llevó al poder a López Obrador, Tatiana fue clave, importantísima, nos ayudó mucho. Pero al poder nos trajo el pueblo. Fue vista en una sala de espera usando su celular. Bueno, adelante. Muy buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Buenos días a los servidores públicos invitados. Presidente de México, pues mañana es miércoles 12, día de la raza, fecha donde se conmemora la llegada a América del navegante Cristóbal Colón. En ese día se celebra por la mayor parte de los países hispanohablantes y de Estados Unidos la fecha. En los primeros años del siglo XX, por iniciativa del exministro español Faustino Rodríguez San Pedro, se instituyó este día. Han pasado 530 años y por fortuna existe conciencia en movimientos de neoindigenización que critican esta festividad debido a que se conmemora el sometimiento y la eliminación de los pueblos indígenas y precolombinos a sus culturas. La pregunta es, señor presidente, ¿debe permanecer en nuestro calendario cívico el Día de la Raza o cambiar al Día de la Resistencia Indígena o bien al encuentro de dos culturas? Y también, presidente, la semana pasada quedó el proyectarse aquí la canción El Infierno Verde de Salvador Manríquez. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, yo creo que eso va a corresponder más a la opinión de la gente, ¿no? Lo cierto es que es anacrónico el uso de la palabra, del término, del concepto raza, y habría que promover un debate sobre esto. Es un buen tema, en vez de los insultos y que haya debate de buen nivel sobre estos temas. Acaba de participar Beatriz en un encuentro de los ministros de Cultura, mujeres y hombres que vinieron, y su discurso fue sobre eso. A ver, ¿por qué no lo ponemos? Su discurso de Beatriz, porque es interesante lo de la raza. En España se conmemora el 12 de octubre, le llaman, creo que el día de la Hispanidad. Y está siempre el rey y el presidente. Le aplauden, o antes, yo no sé cómo esté ahora, pero le aplaudían muchísimo más al rey que al presidente. Esto en Madrid, pero pues allá es otro país y se tiene que respetar, aunque ya hay un movimiento también en España en donde se procura enfrentar esa mentalidad colonizante, colonizadora, racista, un movimiento nuevo, sobre todo encabezado por Podemos. Hace poco vi una intervención de un legislador de Podemos, que ojalá y también la podamos poner ahora. Si tienen tiempo, ¿no? Sí. Beatriz, de una vez aprovecho para decirles que no aspira a ningún cargo. Eso es lo que ella me ha manifestado y creo que en su momento lo va a externar. Así como dijo al principio que no iba a ser primera dama, porque pues todas las mujeres son primeras damas, y que se iba a seguir dedicando a su trabajo como investigadora, así también. Nosotros terminamos, en mi caso, en menos de 2 años y me voy a Palenque.
Al infierno verde. Ella va a seguir como maestra y como investigadora, eso es lo que me ha dicho, y en su momento creo que lo va a expresar. Ya no quiero hablar más porque es una mujer con criterio, independiente, y no me vaya a reclamar de que para qué estoy de vocero, de salamero dirían en el pueblo. ¿Qué? Ándale, el del diputado. Pero es que es interesante, porque sí estamos en octubre. ¿Cuándo es 12? Mañana. Ah, está muy bien. La verdad es que las relaciones comerciales y económicas con América Latina han sido y son muy estrechas. El problema, me parece, es que las derechas no son sus mejores embajadores por el comportamiento que suelen tener aquí y por la prepotencia y arrogancia con la que suelen intervenir allí. Por ejemplo, el Partido Popular, en lugar de defender a las empresas dispuestas a contribuir a la prosperidad general, pues se ha caracterizado por plantearse como el máximo defensor de los regalos fiscales a unas pocas grandes, ¿no? Les ríen las gracias al señor Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que trató a los consumidores españoles como tontos, votan en contra de todo lo que sea mejorar los salarios de los trabajadores, su derecho a la negociación colectiva. ¿Qué pretenden? ¿Que en América Latina les aplaudan por defender condiciones aún peores para la gente trabajadora de allí? Cuando Aznar, señorías, vio que Venezuela no sería su petróleo, apoyó un golpe de Estado. Cuando ustedes vieron que Bolivia no sería su litio, apoyaron un golpe de Estado. Cuando ven que México cuida su energía, presentan iniciativas como estas que son ofensivas y diplomáticamente una gran torpeza. Para presionar al gobierno de México, no lo olvidamos, ustedes enviaron a Ayuso y Aznar a oficiar de una suerte de Hernán Cortés 2.0, a ofender al gobierno y al pueblo mexicano, incluidos sus pueblos indígenas. Y la respuesta que se encontraron con ello fue lógica. El presidente López Obrador les dijo que ellos no tolerarían ese trato arrogante, impropio de una relación igualitaria entre naciones. Para presionar al gobierno de México, ustedes que no condenan el franquismo les quisieron dar lecciones de liberalismo. Y el presidente López Obrador les dijo dignamente que ellos eran liberales, sí, pero a la manera de Cádiz, de Benito Juárez, de los hermanos Flores Magón, es decir, un liberalismo social, republicano, abierto a muchas empresas, la mayoría que hacen las cosas bien, con mutuos beneficios para todos, pero que no iban a permitir que ninguna de las grandes, se llamen Iberdrola o se llamen Naturgy, pues pretendan saltarse la legalidad o atentar contra el interés general. Esa respuesta, señoría, del presidente López Obrador respecto a la energía fue la misma respuesta digna que tuvo el presidente Lázaro Cárdenas sobre el petróleo en los años 40 del siglo pasado. Pero por arrogancia, por prepotencia, por ignorancia, ustedes no lo ven. Y se equivocan, señoría, porque América Latina no es ni será su patio trasero. Y porque sus pueblos, que hace tiempo se independizaron ya de la monarquía, no aceptarán nunca ser tratados como súbditos, ni renunciarán a tener una economía con justicia social y con soberanía sobre sus bienes públicos. Relaciones comerciales justas, de igual a igual, todas. Ahora, jugar a los encomenderos, sacar a pasear los fantasmas de Cortés, de Pizarro, de Valdivia, pues una mala idea. A menos, señorías, que quieran que se vuelva a perder más aún lo que ya se perdió hace bastantes siglos. Tómala. Eso es allá en España. A ver, vamos a... Y distinguidas excelencias que nos acompañan esta noche, esta cena es para ustedes. Mi presidente me ha pedido darles la más... No es ese. Es el de las culturas. A lo mejor no está. Me ayuda Beatriz, porque no puedo estar en todos los actos. Y estos temas los maneja muy bien porque es parte de su trabajo como investigadora. Pero tiene que ver con lo de las razas y habla de eso. Cómo se ha utilizado el racismo para justificar la opresión y el sometimiento de los pueblos. Si se considera que alguien es de una raza, entre comillas, superior, tiene cierto derecho a someter a otro ser humano. Beatriz Müller, usted tiene la palabra. Saludos a la directora general de la UNESCO, Madame Audrey Azoulay. Greetings to all delegations. Saludos a todas las delegaciones. Willkommen allen México. En representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tengo el agrado de ofrecer unas palabras para ustedes. Como lo saben, México es una nación con culturas milenarias, cuando menos 5, antes de nuestra era. La teotihuacana, la zapoteca, la mixteca, la maya y la que se conoce como cultura madre, la olmeca. Desde hace más de 3.000 años, en gran parte de Mesoamérica, estas civilizaciones ya contaban con su propia lengua y escritura, sus medios de producción alimentaria, intercambio comercial, expresiones artísticas y cultos politeístas. Después de Cristo, algunas de ellas decayeron y tomaron vigor en otras como la tolteca, la mexica,
y el esplendor maya. Unas más, otras menos, llegaron hasta Costa Rica y Panamá. Con la dominación española en el siglo XVI, hubo un enriquecimiento mutuo y en los últimos tiempos, a partir del siglo XIX, por migraciones de americanos del norte, europeos, asiáticos, sudamericanos y países del Caribe. Hace unos 80 años, cuando todavía se hablaba de tipos de raza en la especie humana, se ensalzaba o se despreciaba, según el caso, a personas por su aspecto físico. Décadas después, los científicos concluyeron que no hay razas en la especie humana, sino que cada uno es parte de una misma especie biológica. Esto quiere decir que todos somos iguales, aunque varíe nuestro color. Somos herederos del Homo sapiens. Sin embargo, por más que se ha explicado el punto, el racismo vive con insidia e impunidad. Esto es, se relega a hombres y mujeres por alguna supuesta inferioridad biológica y cultural, estigma establecido por una raza cumbre o superior. El racismo como ideología, aunque se proscriba y condene, sigue lacerando la dignidad humana. En nombre de la raza, los racistas menoscaban a quienes no representan el modelo de belleza física o de inteligencia de otros. Lo digo sin cortapisas, porque reconocer esta desgracia que habla mal de nosotros como humanidad y hacer algo efectivo para aminorarla es el punto de partida para alcanzar algún día una cultura de respeto entre todos los que vivimos en la casa común. No es paréntesis anodino comenzar mi alocución con esta pandemia irracional que no hemos podido exterminar, porque precisamente las culturas más ancestrales son aquellas que a fuerza de resistir genocidios, esclavitud, desprecios y otras vergonzantes acciones en su contra, han sido quienes han tenido la más comprobada capacidad de sobrevivencia. México es prueba de ello. Cuento el siguiente episodio porque tengo la convicción de que no hay que temer a la historia. Al contrario, esta nos enseña qué somos y hemos sido y persuade hacia el porvenir. El casi total exterminio de los pueblos del Yaqui hace unos 30 años es evidencia de esa arbitraria política pública de reducir al indio a un ser humano inferior para luego el superior arrogarse el derecho de dominarlo y, en síntesis, despojarlo de su voluntad, su dignidad, su familia, su territorio. Hace años tuve a la vista el resultado de un examen necrológico que publicó una revista francesa a finales del siglo XIX sobre un cráneo yaqui. Se concluía que, en efecto, la testa de ese joven presentaba una anomalía encefálica. El gobierno mexicano de entonces divulgó que la raza yaqui era biológicamente indomable y por ello quedaba justificado el hecho de someterla con más fuerza bélica. Bien saben unos cuantos historiadores que el de los yaquis fue el primer holocausto del siglo XX en el mundo, para vergüenza de los mexicanos. Dejo este ejemplo abreviado. Tengo claro que quienes desean aniquilar a las culturas ancestrales, en particular las culturas originarias de América, por el contrario, detienen, cancelan y atrofian el desarrollo de cualquier nación. Suponer que una cultura aborigen es involucionada pauperiza de cuerpo entero el alma de quien así lo juzga. Es racista. Al contrario, retrotrae el desarrollo de la humanidad
que no es homogénea ni hay pensamiento único. La misma especie biológica que todos somos es por antonomasia heterogénea. Y en el respaldo y respeto a esa variedad se halla el valor que todo ser humano de buena fe coloca en el peldaño más alto. Pero, ¿qué es cultura? A finales del siglo XIX occidental, por ejemplo, la palabra no se hallaba en los periódicos. Se conferenciaba sobre las bellas artes y muy en particular sobre la poesía, el teatro y la ópera. En México, algo sobre teatro de carpa y la comedia. En revistas y publicaciones europeas, la vestimenta y rituales, lenguas indígenas entraban en el terreno de la antropología. Hoy también, pero con otra connotación. Y su exaltación iba orientada al descubrimiento de lo exótico de África, de América. Si por exótico se entiende, abro comillas, que procede de un país o cultura lejanos y desconocidos, cierro comillas según el diccionario, no habría problema. Pero el adjetivo exótico para muchos continúa aún refiriendo de forma peyorativa a vestuarios, idiosincrasias o ceremoniales de aborígenes curiosos, raros, bárbaros. Los exóticos, es una pena aún para muchos, son aquellos que se quedaron fuera de la órbita civilizatoria o de la evolución. Par de palabritas de compleja definición, pues por más que se determine por un lado que son, abro comillas, conjunto de ideas o creencias de un grupo, y por otro, nuevamente abro comillas, cambios graduales de algo en una comunidad, son palabritas, repito, que dejan un largo envanecimiento de desprecio. Cultura, hoy en día, según mi entender y propuesta, es todo aquello que nace en una comunidad o naciones, derivado del conocimiento, el temperamento, las tradiciones y las costumbres que tienen, crean o han heredado. Cultura ya no es más en exclusiva el arte de tocar el violín o la figura de mármol. Cultura es el arte de crear en un tiempo y un espacio, y como ambos varían de manera inevitable, se tiene por cierto entonces que la cultura no es sin el hombre, sin la mujer, quienes también van cambiando. El racismo cultural, pienso, reduce a la creación y al arte en todas sus manifestaciones a modelos clasistas o elitistas que menoscaban a los que creen inferiores y a los cuales hay que hacerles entender que al agredir a otro se agreden a sí mismos, a la cultura universal, a la cultura histórica, a ese constructo en donde antiguos y presentes, cada uno ha contribuido con una parte. Admito lo utópico de mi propuesta, pero en el siglo XXI, si hemos de hablar de cultura, es imperativo admitir que nunca seremos idénticos, porque tampoco hay que todos pensemos igual. No hay un solo modelo a seguir. Es tan exótico para un aymara la Torre Eiffel, como para un parisino los tatuajes con henna que realizan las mujeres marroquíes. Por otro lado, debemos entender que la cultura ajena no se apropia con fines económicos, no se subasta, que el plagio es ilegal e inmoral, que los bienes patrimoniales de la humanidad son de todos y todos debemos protegerlos. Hay que apostar por descolonizar la cultura supremacista y promover en cambio una horizontalidad, porque no hay culturas superiores ni inferiores. Nuestro lema en México es: mi patrimonio no se vende.
Nuestra prioridad, defender nuestro legado ancestral, cuidarlo, protegerlo y recuperar la memoria histórica nacional. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? Y por tal, ¿hacia dónde vamos? Enhorabuena por esta conferencia mundial. Aquí discutirán y emitirán lineamientos para políticas públicas en donde la cultura sea considerada un bien público mundial. Estoy segura de que entre todos podrán renovar la significación de la palabra cultura y en consecuencia proponer. La cultura es el poder de lo múltiple. Tiene en abono, casi en exclusiva hoy en día, la capacidad de unir. La cultura puede ser sinónimo de paz. Si abonamos a una cultura incluyente, no clasista, ni racista, menos aún colonizante o hegemónica, habremos dado ya un paso más hacia la paz mundial que anhelamos todos los que buscamos encumbrar lo que hace el hombre que piensa y siente. Muchas gracias. Bueno, ya está. Pero es interesante el tema de cultura, raza. Vámonos a la investigación. Presidente de todos los mexicanos, mi segunda pregunta. Frente a las campañas del cártel del periodismo sesgado y tendencioso, sobre todo en estos momentos en los que los emporios de comunicación han definido su posición, su papel y su responsabilidad, donde la mayoría defiende lo indefendible del otrora poder político y económico de los moralmente derrotados. Un dato de parametría de Francisco Abundis revela que hay una crisis de confianza en los medios tradicionales. 17% confía en la televisión, 19% confía en la radio y 21% confía en los periódicos. Edel Truth Environment coloca a México entre los 20 países del mundo con mayor desconfianza en los medios de comunicación. Hoy, presidente, a 1.468 días de su gobierno, con la conferencia 948 de prensa, según Luis Estrada de Spin Taller de Comunicación, quien asegura que usted acumula 76.544 afirmaciones falsas, engañosas y que no se pueden probar, de acuerdo a su libro El Imperio de los Otros Datos, y partiendo de que el gobierno de la Cuarta Transformación gobierna a través de un proceso de pedagogía política o concientización continua con las mañaneras, mi pregunta es, ¿qué son las conferencias mañaneras? ¿Para qué son las conferencias y para qué sirven las conferencias mañaneras, presidente? Y si me permite, ¿hubiera fracasado este proyecto de la 4T sin mañaneras? Bueno, este es un diálogo circular y se garantiza el derecho del pueblo a la información. Y se dice que información es poder. Y sí, siempre y cuando se entienda que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Que el poder no es el dinero, la prepotencia, el mando. El poder es humildad, es mandar obedeciendo. Entonces, este ejercicio es muy bueno porque si se está impulsando una transformación, pues es natural que exista una oposición, que haya resistencias al cambio. Y en efecto, nosotros estamos llevando a cabo una transformación y estamos enfrentando una reacción conservadora. De ahí viene la palabra, el término reaccionario. Si nosotros no informamos, pues les dejamos todo el terreno a nuestros adversarios. Si de por sí manejan la mayoría de los medios de información, tienen el control de la mayoría de los medios de información, entonces de esta manera podemos informar. ¿Cómo es que se llama ese libro? El poder de los otros, el imperio de los otros datos. Los otros datos. El imperio de los otros datos. Sí, dar a conocer los otros Luis datos. Estrada. Replicar, pero sobre todo hacer conciencia. Por eso sí es pedagógico. Porque lo más importante en una transformación es el cambio de mentalidad. Así como la política es transformar, también la obra mayor en una política de transformación es el cambio de mentalidad. Porque cuando cambia la mentalidad, cambia todo. Siempre he dicho, hay veces que hay una revolución, movimiento armado,
y la gente sigue pensando igual. Y lo nuestro es una revolución de las conciencias que ha calado profundo. Hay millones de mexicanos comprometidos y participando en esta transformación. No es una vanguardia, como puede pasar en una guerra de guerrillas, que se expresa porque hay un movimiento de vanguardia, un pensamiento más avanzado y también con convicciones, con ideales, decidido a buscar una transformación, pero sin el suficiente respaldo popular. Por ejemplo, la Revolución de Independencia sí tuvo respaldo popular. No todo el pueblo estaba de acuerdo, pero en el inicio, cuando Hidalgo y Morelos llaman al pueblo a luchar por la independencia y por la justicia, porque los dos querían lograr al mismo tiempo la abolición de la esclavitud, la igualdad y la independencia. Por eso son grandes. El movimiento Reforma no tenía mucho respaldo popular, pero tenía unos dirigentes, hombres, se decía en aquel entonces, ahora se agregaría hombres y mujeres, que parecían gigantes, pero no había tanto respaldo popular. Imagínense si el movimiento liberal iba a tener tanto respaldo popular si estaba enfrentando al clero, que no solo en ese entonces eran dueños del territorio, sino de las conciencias. ¿Cómo es entonces que se lleva a cabo el movimiento Reforma? Fue una genialidad política. Dicen algunos, fue una chiripa. No, es la capacidad política de los liberales y de Juárez, su perseverancia. Además, gran estratega. Toma la decisión de nacionalizar los bienes del clero y al mismo tiempo pone esas tierras al mercado y le abre el apetito a los propietarios, que aunque eran muy católicos, como se estaba presentando la oportunidad de quedarse con las tierras del clero, si no se vuelven liberales, cuando menos se neutralizan. Entonces se obtiene un respaldo para llevar a cabo la reforma y luego para enfrentar la intervención. La Revolución Mexicana también muy popular, mucha gente, pero no tanta, no muchos. Ahora, esta cuarta transformación, millones de participantes. Entonces, por eso debemos de tener confianza de que se están sentando las bases para que se logre una sociedad mejor y se destierre la corrupción y el racismo y el clasismo, y haya justicia, y haya igualdad, y haya felicidad en nuestro país. Es un cambio profundo, pacífico. Voy a contar una anécdota de cómo es distinto cuando se impone algo que cuando se construye de abajo hacia arriba. Un cambio desde abajo y con la gente. No sé si Checoslovaquia, algún país de los que pertenecía a la Unión Soviética, Polonia, me platicó un dirigente de izquierda, ya grande, que en Polonia pues se impuso el comunismo cuando se amplía el dominio de la Unión Soviética. Pero la gente seguía pensando igual. Esto es para ver las diferencias, ¿no? Y dice que les preocupaba mucho a los dirigentes porque la gente seguía siendo católica y no cambiaba, y los veían y los respetaban a los dirigentes, pero no les tenían afecto, siempre los trataban con reserva, ¿no? No se entregaba al pueblo, además era un aparato impuesto. Y dice que después de un congreso, de una asamblea donde se discutía el tema de cómo hacer que la gente cambiara y que aceptara al nuevo régimen político, cómo tenían que hacer. Entonces venían 2, 3 saliendo de ese congreso y venían platicando sobre el tema, y de repente una mujer postrada, hincada, pidiéndole algo al creador. Y en la plática traían el tema de que ellos debían de acercarse más a la gente y ser más solidarios, más fraternos, que era lo que les faltaba. Convencer. Por ejemplo, dice, mira, ahí está esa mujer pidiendo algo, vamos a acercarnos a ver qué quiere, vamos a ayudarla. Y así tenemos que actuar, siempre. Ya se acercan y está la señora pidiéndole a Dios que le ayude,
porque no tiene para alimentar a sus hijos, para vestirlos, que necesita 200 pesos. Entonces ahí la escuchan y le dice uno al otro, ya ves, vamos a ayudarla. ¿Cuánto traes tú? Pues 50. Ah, yo traigo 50. Vamos a darle 100. Pero la mujer estaba pidiendo 200, la señora. Y entonces, ey, mujer, ya párate. Mira, aquí en la tierra, aquí nosotros humanamente, solidariamente nos tenemos que ayudar unos a otros. Mira, ahí está, te damos 100 pesos para lo de tus hijos. Y entonces, ay, les agradezco mucho. Son ustedes muy buenos. Entonces, gracias. Y ya. Y le dice el que venía sosteniendo que se tenía que cambiar de actitud, ¿no? Le dice, ¿ya viste? Así es. Si actuamos así, no vamos a ir ganando a la gente. Pero siguen caminando y de repente voltean y la mujer vuelve a hincarse. Dice, mira, ya está otra vez. Vamos a ver qué está diciendo ahora. Ya escuchan que dice la señora, Diosito, muchas gracias que me mandaste lo que te pedí. Pero ya no me lo vuelvas a mandar con estos comunistas porque ya se quedaron con 100 pesos. Bueno, presidente, pero les voy a contar otra para equilibrar rápido, porque si no me voy a quedar con un mal sabor. Una vez me tocó cenar con el obispo Méndez Arceo, extraordinario, de Cuernavaca, progresista, y estábamos platicando. Estaba el ingeniero Cárdenas, él y yo. Y yo estaba insistiendo en la organización. Eso allá por los años 90 del siglo pasado. Y es palabra del finado Méndez Arceo. Dice que sí, me contestó, ¿no? La organización es fundamental, importantísimo. Mira, dice, una vez llegó alguien, dice, y se postró y se puso de rodillas y le fue a pedir a la Virgen que le ayudara porque no tenían para darle de comer a sus hijos. ¿Y qué crees que le contestó la Virgen? Organízate. Y ya le agregó otra palabra que no voy a repetir ahora. Entonces me lo dijo don Sergio. Es muy importante, muy importante la organización del pueblo. Y fundamental, por lo que me preguntas, la revolución de las conciencias. Eso es más importante que las obras materiales que podamos dejar. Y yo estoy muy contento, muy satisfecho. Por eso, ayer hablábamos de cómo ya en Estados Unidos ya están empezando a promover pastillas para resistir ante tóxicos nucleares. Y no dudo que traigan esa preocupación, pues también legítima, de que va a haber una guerra nuclear. Con todo respeto, los mexicanos, ¿ustedes creen que están pensando en eso? No. Somos culturas, pues, distintas. Y tiene mucho que ver el hecho de que estamos más blindados frente a los ataques y a la manipulación de los medios informativos. Es que es un bombardeo que influye. Por algo Goebbels decía de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y esas prácticas las siguen usando. Y la guerra es fundamentalmente propaganda. Y ahora está la propaganda de buenos y de malos por todos lados. Pero los mexicanos hemos avanzado muchísimo en eso. Ofrezco disculpas por hablar de nosotros, pero no quiero ser chauvinista, pero tampoco extranjerizarte. Antes solo valía lo que venía de afuera. Éramos nosotros mismos motivo de burla. No, esta es una gran nación, precisamente por nuestras culturas, por nuestras civilizaciones. Un gran pueblo con mucha grandeza cultural. Entonces eso, nada más tenerlo ahí. Las mañaneras ayudan mucho, ya nada más ¿Se pueden institucionalizar, presidente? No, porque el que llegue, sea mujer o sea hombre, que tiene que tener todo el apoyo, me refiero a su investidura, a su autoridad, porque va a ser el presidente, la presidenta electa, legal, legítimamente. Ya nadie más puede estar compitiéndole en lo que corresponde al ámbito de sus atribuciones. No caciquismos, no maximatos, nada de eso. Entonces, si termina el gobierno y ellos consideran que hay otra manera de comunicar, de informar, pues también va a ser válida. Esta a nosotros nos ha ayudado muchísimo porque hemos resistido. Ayer, antier, se dio a conocer un libro en contra de nosotros. El rey del cash. ¿Sí? ¿Mande? Ya. No.
no, para nada. Es que son varios y los que vienen. O sea, es que es así. Es un proceso de transformación, como ya lo expliqué, y esto pues afecta intereses creados y también se sienten afectados en su pensamiento conservador. Los entiendo perfectamente. Y tienen toda la libertad para expresarse. Se han escrito como 10 ya en contra y van a escribirse pues otros 10 o 20. Nada más que yo tengo pues un escudo protector, que es mi honestidad. Que según lo había censurado, presidente, en su libro. ¿Mande? Que según había censurado el libro. Es que no tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba. Es un acto de libertad, aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas. Pero así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada. Sí, pero no, y van a recibir más golpes y hay que tener presente a dos poetas siempre que se den estos casos. Bueno, antes que nada la conciencia, que es nuestro tribunal, el más importante, nuestra conciencia. Y también pues tener principios, honestidad, que en mi caso es lo que estimo más importante en mi vida. Si no fuese honesto, ya me hubiesen destruido, pero ese es mi escudo protector, mi ángel de la guarda. Bueno, mi ángel de la guarda es el pueblo, pero por lo mismo. Y decía Díaz Mirón, dice, siempre he salido de la calumnia ileso. Era un gran poeta. En su primera etapa tiene unas cosas bellísimas. Por eso lo admiraba Rubén Darío, que era más joven al principio. ¿Por qué no pones lo de Darío sobre el fango? Lo de Darío tiene un poemínimo sobre el fango. Se llama... Sí, la calumnia se llama. Vamos a verla porque eso es mejor. La calumnia. ¿Por extorsión usted sabía eso? No, pero tampoco quiero meterme. Está en libertad absoluta. O sea, está para que pueda ser entrevistada por Carmen Aristegui, por Denise Dresser, ¿cómo se llama? Ciro, López Dóriga, Cárdenas, sí, desde luego, Riva Palacio, pero me falta Leonardo Curcio, bueno, casi todos, pero Marín, no, pero el que estoy buscando es el que tiene la casa que nunca ha querido dar a conocer, Loret, que tiene 6 departamentos, ¿sí? Tiene uno de lujo, tiene departamento en Miami, tiene una residencia en Valle de Bravo. Sí, esto es bellísimo. La calumnia. Puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante, y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cielo. ¿A poco no es bellísimo? Van a seguir, pero hablaba yo de el nivel de conciencia de nuestro pueblo. El pueblo de México es de los pueblos con menos analfabetismo político. Y sí, es el coraje que tienen. Hacen todo. Imagínense lo que gastan. Dinero que les cuesta la guerra sucia, la calumnia como práctica política de todos los días. Ayer 8 columnas en Reforma, hoy 8 columnas en Reforma. Y nada, decía Juárez, el triunfo de la reacción
es moralmente imposible. Entonces hay que seguir adelante, no detenernos, seguir actuando de manera consecuente. Y además deben de serenarse, tranquilizarse. Primero, porque no tienen la razón. Nosotros no engañamos a nadie. Yo llevo 20 años, si no es que más, escribiendo lo que estamos ahora aplicando en el gobierno. Pueden ustedes ver, revisar todos mis libros de lo que estamos haciendo. Es eso. Primero, no tienen la razón. Es una oposición conservadora, moralmente derrotada. Pero lo segundo, si no son autocríticos, si no tienen capacidad para rectificar y ahora sí cambiar su estrategia, pues no van a poder, van a continuar deteriorándose políticamente. Nosotros, tú me decías de los posibles candidatos nuestros, son 3 y pueden ser que haya 2 más, 5, y está abierto. Porque en su momento los que quieran inscribirse, pero hay 3 y pueden 2 más. Ricardo Monreal, ¿cómo se llama? Loroña. O sea, sí. Pero ¿saben cuántos candidatos hay del bloque conservador? Estaba yo contando ayer, 38. ¿Cómo le van a hacer? Ya vamos a dar aquí a conocer la lista porque ya no hay tapados. No deben de haber tapados, ni dedazos. Entonces, que los 38 participen. Todavía ayer o antier, Silvano, de los que me acuerdo así. No, pues ayúdenme nada más en la lista, pero vamos a dejarlo para mañana. Porque si lo hacemos ahora ya nos vamos a tener tema para mañana. Pero ¿cómo se llama el de Coyoacán? Que ya también expresó que quiere. No, el que es diputado. Cuadri, la señora Lili Telles también ya expresó, ¿no? Santiago Cris, no, van a ver. Sí, eso sí, estaba yo como 38, o si no es que más, y los que se apunten. Entonces, pues ellos tienen que empezar. ¿Cuándo es que va Claudio, que es como el jefe? Sí, pues una recomendación, que empiecen ya a resolver quién va a ser el candidato. Eso no es un asunto fácil. Y que se acuerden que el ciudadano vota por 3 cosas. Como él no sabe de esto, no está de más darle un consejo. Cualquier consulta causa honorario. La gente vota por 3 cosas, que lo vayan resolviendo, para que ya dejen de estar espiando y gastando dinero con publicistas, calumniando, que se dediquen a 3 cosas. La gente vota por la organización política. Puede ser un partido, 2 partidos, una coalición, una alianza, que le gusta pues a la gente. Es un triángulo. Lo segundo, por el candidato o la candidata. O sea, eso hay que resolverlo. Primero la organización, segundo el candidato. Tercero, que es muy importante, el programa. No es nada más estar diciendo que somos nacos, populistas o no sé qué más, sino qué proponen. Eso ayuda mucho, que la gente tenga claridad. Si, por ejemplo, no estamos de acuerdo con la política de entregar las pensiones a los adultos mayores, como ya lo manifestamos y hasta votamos en la Cámara en contra de eso, pues que digan eso, porque hay mucha gente que está de acuerdo con ellos en ese tema, definidos. No estamos de acuerdo con dar las becas a los jóvenes, no estamos de acuerdo con el cambio en los contenidos de los libros de texto, no estamos de acuerdo en que se siga aplicando la misma política exterior, no estamos de acuerdo en esto, o no en negativo, sino estamos de acuerdo en impulsar la actividad productiva, apoyando a los empresarios, apoyando a las empresas extranjeras, garantizando la seguridad, la tranquilidad, la confianza. O sea, pero un plan, ¿ustedes saben de algo que estén proponiendo? Nada. Ándele, pues eso, paneles solares, eso, paneles solares, que
carros eléctricos, o sea, su propuesta. Entonces ojalá y opten, son tres cosas: su agrupación política, su candidato o candidata. Lo ideal sería que se resolviera de manera democrática, ¿no? Así como va a haber una encuesta en el flanco izquierdo, que en el conservadurismo hicieran una encuesta. Pueden ser 38, pero pues se hacen selecciones y van quedando mejor posicionados hasta que queden 3 y ahí deciden. Ya más tampoco les voy a estar asesorando, pero que les ayude eso para que dejen de estar haciendo el ridículo. La verdad, no es por ahí la cosa. Son muy corajudos y es para decirles ternurita. Bueno, nos vemos. Dios. Mañana.